Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Y estamos alegres de tenerles con nosotros. Lauren, queremos continuar donde nos quedamos. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículo 25. Adelante. Pero si esperamos lo que no vemos, Claramente nos dice que más y mucho más está por venir. con paciencia esperamos. Explica la servidumbre de su llegada, porque el Espíritu Santo ha prometido que sería así. Y asimismo también el Espíritu El Espíritu Santo, ayuda a nuestra flaqueza. la ayuda que nos da por el Espíritu Santo fue posible en su totalidad por medio y a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Señala el significado de la oración, pero también que sin el Espíritu Santo todo es en vano. Pero el mismo Espíritu Él mismo, pide por nosotros Él solicita o intercede de favor nuestro. con gemidos indecibles. No gemidos de parte del Espíritu Santo, sino que son a favor nuestro, que tiene que ver o se relacione a eso que viene del corazón y no se puede poner en palabras. Adelante al versículo 27. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. lo que el Espíritu Santo quiere que sea hecho y no lo que nosotros queremos que sea. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Él Espíritu Santo, intercede por los santos. la meta principal del Espíritu es realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nuestra voluntad personal. En otras palabras, el Espíritu no es un Amén. botón glorificado. Bien, vamos al versículo 26 otra vez. Sí, Señor. Mire, nosotros hablamos de la primera mitad de este versículo el programa pasado, pero el proceso de porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, a menudo en los círculos pentecostales la discusión se va a la idea de que esta es una referencia a las lenguas y sus pensamientos sobre eso, ¿qué son? Bueno, muchos creen que los gemidos indecibles se refieren a las lenguas, pero yo personalmente no creo que eso es lo que está mencionando aquí. Correcto, sí, a menudo es referido como las lenguas, pero estos son gemidos que no se pueden decir, no son palabras. Entonces, en mi mente, lo que realmente estamos viendo es algo desde el mismo corazón. Uno está tan cargado, tal vez uno está tan fuertemente tocado por cierta cosa que simplemente hay un gemido, simplemente ni siquiera son palabras. Uno ni siquiera sabe cómo decir lo que uno quiere decir. Pero el Espíritu Santo, Él toca eso y toma eso y lo interpreta de acuerdo a la necesidad. Exacto. Sí, yo recuerdo que estaba escuchando una grabación, probablemente hace 25 años. Usted me dio un set de 6 cassettes que tenían un poco de la predicación del ministerio del hermano A.R. Trotter. A.N. Trotter, perdón, sí. A.R. es el hijo. A.N. Trotter, y él estaba enseñando sobre esto y él dijo que, una vez más, sus pensamientos eran que estos eran los gemidos y utilizó este ejemplo. Él dijo que estaba pensando en un mensaje que él iba a predicar y que tuvo que ir a la tienda para comprar algo y estaba en un servicio de avivamiento y en su mente, en su corazón, nosotros como predicadores sabemos qué es eso, ¿verdad? Estaba pesado con la carga de la predicación y estaba él formándose allí en el mostrador para pagar su artículo y esa carga de el ministerio que estaba a punto de suceder estaba tan fuerte que él de su interior dijo, ¡ay, Jesús! Y la señora detrás del mostrador dijo, ¿está bien? ¿Se siente bien? Y él no sabía exactamente cómo expresárselo al Señor,
Una persona tal vez pueda salirse de la cama en la mañana y estar tan cargado por los poderes de las tinieblas o por los ataques del enemigo, y todo lo que se puede decir es, oh, Jesús. Tal vez ni siquiera la palabra Jesús, pero es ese gemido, esa presión que está por dentro. Y el Espíritu Santo, nosotros ni siquiera lo podemos poner en palabras, pero Él interpreta y Él dice, yo me encargo, yo voy a encargarme de esto por ti. Y Él toma las palabras que necesitan declararse, que ni siquiera nosotros podemos pensar en ellas, y se las lleva perfectamente al Padre, y Él intercede a nuestro favor. Este es nuestro ayudador. Este es el que vive dentro de todo creyente nacido de nuevo. Recuerdo Sí. ese mensaje. Sí, amén. Lo había olvidado, pero lo recuerdo Sí. varios Sí, años señor. atrás, muchos años atrás. Y estaba tratando con Sí, este tema. así es. Entonces, esa era la idea, y siempre me ha impactado a mí cuando yo llegué a ese punto. Lo escuché que se habló de eso, y esos son gemidos, pero lo que el Espíritu Santo hace cuando hablamos en lenguas es muy similar a esto, pero porque es la palabra de gemidos indecibles, ¿verdad? A mí siempre me enseñaron que esto se refiere a hablar en lenguas. Este comentario que estoy leyendo aquí, el comentarista dice, esta ayuda del Espíritu puede incluir orar en el don espiritual de lenguas, pero no está limitado a orar en lenguas. La idea es simplemente una comunicación más allá de nuestra habilidad de expresar un gemido profundo que no puede ser articulado acerca de la obra intercesora del Espíritu Así Santo. es. A mí siempre me enseñaron que esto se refiere al bautismo del Espíritu Santo. No fue hasta años después, leyendo otros pensamientos acerca de este pasaje, que la idea de que estos gemidos, esta intercesión profunda que no podemos ni siquiera articular, puede que sea eso, pero no se limita solo a eso, es esa urgencia. Yo creo que Cuando decimos aquí que no se puede poner bueno, en la palabra palabras. stenagmas Sí. en el griego es la palabra para gemidos, y tiene que ver con un gemido, como que uno está siendo oprimido. Si alguien está oprimiéndolo y empujándolo, usted va a gemir. Tal vez ni siquiera pueda decir palabras por la presión en su pecho. Sí, bueno, una Sí, exacto, profunda herida, un dolor profundo. O sí, ese tipo de presión. En mi ministerio pastoral, yo tuve a una joven que vivía en la residencia universitaria. Ella era una asistente en mi universidad previa hace unos años. Ella estaba comprometida con un joven y fue un fin de semana, un domingo por la noche. Ella estaba preparándose para regresar a la residencia universitaria de la escuela, y ella me llamó porque el hermano de su prometido, y eran muy cercanos, él había subido a su cuarto y se disparó y se mató. Ella no sabía qué hacer, a quién llamar. Me llamó a mí y yo también los conocía. Yo primero que nada intenté mandar la ambulancia, que ellos se encargaran de eso, pero ella estaba en un estado de shock. Estábamos orando juntos cuando estábamos esperando en el teléfono para que llegara la ambulancia. Como pastor, no sabemos Correcto, qué así decir es. en ese momento. No tenemos nada que podemos decirle a esta persona cuando este joven trágicamente se quitó la vida. Estábamos clamando a Dios, Sí. y eran gemidos, era un clamor, era una intercesión seria, no había es bueno. palabras, estábamos dolidos, y fue en esos momentos en mi vida donde yo estaba experimentando ese gemir. No sabía cómo ponerlo en palabras. Usualmente es en momentos dolorosos, cuando mi padre murió, cuando mi hermano murió. Fueron momentos profundos donde el Señor sabía lo que estábamos orando y lo que necesitábamos, pero como su pastor, como su mentor, y porque yo conocía a ese joven también, estábamos devastados por lo que había sucedido. Pero es aquí donde el Espíritu Santo nos puede ayudar a atravesar estos tiempos tan horribles donde ni siquiera tenemos palabras. No siempre conocemos la voluntad de Dios Así es. y el Espíritu Santo nos puede ayudar a orar. ¿Están familiarizados con el término dolores de parto en el espíritu?
Creo que esto se refiere acerca de ese dolor en el espíritu. Es una emoción muy profunda y usualmente está conectada con algo negativo. Aflicción, dolor. Mi madre era una mujer de oración. Y yo recuerdo muchas veces, hermano Swigert, haber llegado a mi casa y yo escuchaba a alguien en la alcoba. Ella se metía en la alcoba y yo la podía escuchar orando, pero no podía entender sus palabras. Era un clamor, era un gemido, era un clamor, un llanto, era muy fuerte y yo sabía que ella estaba orando ahí. Y yo siempre he pensado que ese es el dolor de parto en el espíritu. Esa profundidad de oración es la mayor Sí. profundidad. Es mayor que nosotros decir una oración. Y ella se entregaba en esto. Ella no sabía quién estaba en la casa o qué estaba sucediendo, pero cuando salía de la alcoba, usualmente estaba llorando, pero regresaba con su sonrisa otra vez, con su gozo. Mi madre fue una mujer increíble. No sé cómo lo hizo, pero ella crió a 14 hijos y ella hizo todo el trabajo en casa. Mi padre trabajaba en el campo, predicaba y era carpintero, pero mi madre cuidó a los 14 hijos. Más de una vez, muchas veces, mis hermanos y hermanas le pueden decir que escuchábamos ese ruido y decíamos, ¿qué es? Es mi mamá. Yo le garantizo que la mayoría de sus hermanos y hermanas terminaron siendo predicadores, 7 ¿no? de nosotros. 7 de los 14 somos ministros Alabado de tiempo Dios. completo. Si podemos identificar de dónde vino eso, vuelve a lo que usted escuchaba Así en la es, oración de Nunca su escuché madre. a mi padre hacer eso. Nunca escuché a mi padre orar en lenguas. Y él era pentecostal. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a continuar con el versículo 27. 27. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que se haga y no lo que porque nosotros conforme queremos a la hacer. voluntad de Dios, El Él Espíritu Santo. intercede por los santos. La meta principal del Espíritu es realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestra voluntad personal. De otras maneras, el Espíritu no es un botón glorificado. Así que el Espíritu Santo es Dios. Y es su voluntad la que queremos, no la nuestra. Sí, mi madre solía decirme, pídele al Señor qué es lo que quiere que tú ores y después ora eso y lo recibirás. Y me llevó a 1 de Juan Amén. capítulo 5 y estos versículos siempre han significado mucho para mí. En el capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que se nos asegura cuando oramos la voluntad de Dios que Él nos dará lo que deseamos. Y a veces no sabemos exactamente qué orar de acuerdo a las Una vez circunstancias. nos deja saber que realmente no queremos eso. Sí, también es cierto, pero Él nos dejará saber su voluntad y su deseo. Cuando estemos orando, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a orar. Tal vez estemos orando una cosa, pero el Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitamos y el Espíritu Santo intercede a nuestro favor con el Padre, presentándonos ante el Padre y de la manera correcta para que podamos nosotros obtener la voluntad de Dios. Sé que en todas nuestras vidas todos hemos tenido experiencias en las que hemos querido o hemos pensado que el Señor hacía una cosa pero nos movía por otra dirección, pero saber su voluntad era bueno y queremos estar en su dirección, no en la nuestra. Santiago Pero 4:15. la voluntad del hombre no la queremos. Yo No. quiero la voluntad de Sí. Dios, no la mía. Amén.
Yo he tenido las alternativas. Todos, hermano Swagger, sí. Todos, hermano. A mí me duele la nariz tanto de caerme sobre ella. Disculpa. No quise interrumpirlos. Solo quería leer Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Pero ¿cuántas personas están tratando de planear sus vidas fuera de la Así voluntad es. de Dios, viviendo por su propia voluntad? Y como usted dice, hacen que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren en vez de ser dirigidos por su voz. Eso siempre va a terminar en desastre. Y el verso 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé dirección y aún no lo hacemos, cuando Él nos dice qué hacer, estamos en pecado. Y si no buscamos su rostro porque tenemos temor a lo que vaya a ser la respuesta, también estamos fuera de la voluntad de Dios. No podemos planear nuestra vida por nosotros mismos. Esta sección de Santiago capítulo 4 habla que nuestra vida es un vapor. Estamos aquí por un corto tiempo. Tenemos todos estos planes, pero cuando estamos en nuestra propia voluntad y no estamos buscando la mente de Dios, no estamos buscando al Espíritu de Dios, no vamos a lograr lo que Él quiere que logremos, no vamos a hacer y no vamos a vivir nuestra vida abundantemente porque estamos confiando en nosotros mismos y queremos hacer lo que queremos. Yo he escuchado a personas que dicen que ellos prácticamente le han dicho al Espíritu Santo esto o le han dicho al Espíritu Santo aquello, casi como si lo estuvieran Yo mandando. no quiero decirle a él nada. Yo quiero Amén. que él No me lo diga. voy a a mí. mandar a él. O como los que mandan Es ángeles. Es peligroso sí. cuando decimos que vamos a decirle al Espíritu Santo qué hacer o vamos a manipular y controlar la vida para que sea lo que queremos. No se trata de Sí. nuestra voluntad, se trata de su voluntad. ¿Saben la hermosura? La hermosura del proceso en Romanos 8 es que cuando vemos esto en el versículo 26 y 27, sabemos que los gemidos de nuestro corazón, la impresión, el dolor, la presión, está siendo interpretada por el Espíritu Santo y Él ora exactamente lo que tiene que declararse al Padre a nuestro favor. Ahora, ya hemos hablado de esto brevemente, que esto no es el don de lenguas pentecostal, por lo menos no creo que lo sea, los gemidos indecibles, pero quisiera tomar solo un segundo y ver bien las similitudes de orar en el Espíritu. La ideología pentecostal es que todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo recibe hablando en lenguas de acuerdo a cómo el Espíritu de Dios les da que hablen, lo cual significa que cuando ustedes son llenos, ustedes por fe ceden su lengua al Espíritu Santo y ustedes hablan un lenguaje conocido en algún lugar en este mundo. Otros tal vez digan que ángeles u hombres, no importa si usted quiere, mire, yo no, bueno, usted va a hablar lo que el Espíritu Santo le dé a usted y lo que usted esté hablando es algo que el Espíritu Santo estará dándole a usted que hablar, así que está hablando exactamente lo que necesita. Uno de los grandes beneficios de la creencia pentecostal es que en el tiempo de oración, en cualquier momento en el que yo escoja, yo puedo ceder mi lengua al Espíritu Santo y que Él ore a través de mí. Hay momentos en los que Él se moverá en mí grandemente y lo hará, pero no tiene que ser el caso. Yo no tengo que tener una unción para orar en el Espíritu para poder tomar la decisión de orar. Y yo sé que en mi propia vida y oración en la mañana especialmente, hay momentos en los que yo estoy orando acerca de situaciones que yo no sé cómo orar y no estoy seguro, pero simplemente yo cedo por fe mi lengua al Espíritu Santo, se la doy y comienzo a orar y yo creo que el Espíritu Santo comienza a llevar por mí a un ámbito en el que yo no sé a dónde ir. Ahora, la hermosura de esto es que yo no sé qué es lo que Él está diciendo. Es muy claro en la Escritura que cuando oramos en lenguas o hablamos en lenguas, no sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero estamos hablándole a Dios. El Espíritu Santo está usando un lenguaje conocido en algún lugar en este planeta y he escuchado que la gente dice, bueno, el diablo no sabe qué es lo que ustedes están diciendo. Bueno, si es un lenguaje aquí en el planeta, claro que sí. La hermosura es que yo no sé
qué es lo que estoy diciendo. Así que no hay manera de cómo yo pueda dudar. Y el hecho de que yo estoy cediendo en fe al Espíritu Santo significa que yo estoy orando una oración de fe perfecta. Y usted lo acaba de leer, John, que si nosotros no negamos o dudamos que tenemos lo que recibimos, vamos a tener lo que pedimos. Porque eso es, sí, es una oración perfecta ofrecida a Dios. Y el diablo no puede venir a mí y hacerme dudar porque yo no estoy seguro de qué es lo que dije, pero sí puede escuchar. Y esto es lo que me encanta a mí de esto. Él sí puede escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo al Padre, pero no puede detenerlo de llegar al cielo y de entregárselo a Dios. Tampoco, así como un cerdo no puede subir por un palo engrasado, no se puede. No puede detener esa perfecta oración de fe que está subiendo al Padre. Así que, aunque yo no creo que Romanos 8 es la oración ofrecida en lenguas por los pentecostales, hay muchas similitudes aquí en cuanto a que el Espíritu Santo comienza a tomar el control y nosotros cedemos en fe a la obra del Espíritu Santo. ¿Diría usted que eso se conecta con lo que dijo Judas, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, que Sí. existe una edificación al edificarnos nosotros mismos? Tal vez no sepamos exactamente lo que decimos, pero sabemos de Hechos 2 que estamos glorificando al Señor. Eso es Y el exactamente Espíritu correcto. Santo sabe qué es lo que se está presentando Así entre es. nuestras oraciones o por nuestras oraciones. Así que sí, tiene razón. Hay una edificación porque ahora mi confianza no está en mí. Por eso es que yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo trae a un creyente a un lugar más grande de sometimiento a Dios, porque ahora Él se somete de esa manera, porque yo no estoy controlando este proceso, yo me someto a Él y estoy siendo edificado por Él, porque mi fe está en Doctor Gray, Cristo. ¿usted iba a decir algo? Solo quiero hacer una observación. Pablo, como ya dijo el hermano Lauren, él no está incluyendo en esta discusión su enseñanza acerca de las lenguas. Él Así ya lo es. presentó en Sí, 1 así es. Corintios 12:14, pero no se puede separar. Cuando estudiamos estos versos, lo que está sucediendo es la obra del Espíritu. Así es. Correcto. Es claramente algo sobrenatural, algo que está sucediendo de manera sobrenatural. Y mire lo que dice, son gemidos indecibles, pero hay algo que está sucediendo en el corazón y en el alma. Y en el verso 27 dice que nuestra intercesión es ahora conforme a la voluntad de Dios. Entonces algo está sucediendo en mi mente, quiere decir que estamos orando a un nivel, a una dimensión que es algo indescriptible, pero es muy Sí, real. amén, sí. Y el Espíritu Santo está orando a través de nosotros y ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Sí, bueno, y una vez más, es esa presión, esos gemidos indecibles, de acuerdo al texto. Y yo solo quería mencionar las similitudes porque, una vez más, la promesa, hermano Swagger, y el Calvario hizo todo esto posible. El Espíritu Santo vive dentro de todo y cada creyente, y cuando no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, podemos depender de Él, podemos verlo a Él, y realmente no tenemos las palabras. Los gemidos incluyen los sentimientos. Sí, amén. Los sentimientos, cuando no podemos ponerlo en palabras, y eso nos sucede a todos. Amén. Pero en mi mente yo pienso y creo que esto se trata del Espíritu Santo. Aunque no menciona las lenguas, creo que es muy cercano a ello y sé que es la obra del Espíritu Santo. No quiero yo limitar esto a solo gente que habla en lenguas, porque Romanos 8 es para todo creyente Claro. nacido de nuevo. Yo sí creo en el don de lenguas y yo sí creo que, como ya se los describí, que podemos orar en lenguas y operar similarmente a este pasaje. Wesley y Finney, los dos se refirieron a esto y dijeron que sucedía en sus vidas Sí. muy seguido. Estos gemidos Amén. indecibles. Bien, pero ¿qué querían decir con eso? Ellos oraban con un gemido en el Sí. Espíritu. Así es. Y no hubieran sido lenguas para No lo ellos. relacionaron a las porque por la lenguas, presión, sino a este versículo. La presión de su ministerio, hermano Ni Swagger. siquiera conocían sobre las lenguas. No en ese momento. En ese tiempo nadie lo enseñaba. Así es. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y permítame motivarle que le cuente a otros sobre un estudio en la palabra. Le bendecirá a ellos y a usted también. Y quiero que sepa que estamos honrados de llegar a sus hogares cada día
Gracias por ser parte de nuestro ministerio. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.